Vamos a ver en este vídeo el atributo. El atributo es otra función sintáctica que vamos a encontrar en el análisis de oraciones. Podríamos dar una definición como esta, pero si no la vamos explicando paso a paso seguramente no entenderéis nada. Así que vamos a ir viendo las características que tiene, para qué sirve y cómo podemos identificarlo. Cuando hablamos de sus características vamos a ver 5, aunque en realidad son las 3 primeras las que nos permiten identificarlo. Eso no quita que no debamos dominar las otras 2, porque van a evitar que nos confundamos en muchas ocasiones. En primer lugar, tenemos que saber que aparecen en predicados nominales, es decir, con los verbos copulativos, que son los verbos ser, estar y parecer. Recordad que estos verbos se llaman copulativos porque funcionan como cópula, es decir, hacen de unión entre el sujeto y el atributo. El papel principal de estos verbos es hacer de nexo con el atributo. Lo del sujeto, bueno, hay que poner un pequeño paréntesis ahí que ahora lo veremos. El atributo en realidad aparece también con verbos semicopulativos, pero eso lo veremos una vez que tengamos claro el atributo con los verbos copulativos. El atributo nos dice una cualidad, una característica o un estado del sujeto. Lo del sujeto ya he dicho que hacía falta un pequeño paréntesis. Pongo generalmente del sujeto porque también habrá atributo en oraciones impersonales como está oscuro en este lugar, pero casi siempre lo veréis diciéndonos una cualidad o un estado del sujeto. Luego, se puede sustituir por el pronombre personal lo. A ver, hay también algunos casos cuando aparece con un pronombre dativo como en me es imposible o con oraciones impersonales reflejas como cuando se es joven, donde no se puede sustituir por lo, o también con los verbos semicopulativos, pero a eso no hemos llegado todavía. Os pongo las excepciones porque me gusta que vayáis siendo conscientes de que existen, pero como norma general se va a poder sustituir por lo. Estas 3 características son las que nos van a permitir identificar los atributos, pero tenéis que saber qué sintagmas pueden funcionar como atributo. Pueden serlo un sintagma nominal, adjetival, preposicional o adverbial. Muchas veces pensáis que solo pueden ser los sintagmas nominales o adjetivales. Es verdad que es lo que más vais a ver, pero pueden serlo también preposicionales y adverbiales. Y queda la concordancia. Como muchas veces tendéis a pensar que el atributo es un sintagma nominal o adjetival, cometéis el error de creer que concuerda siempre con el verbo. No. Cuando es un sintagma nominal suele concordar, que hay veces que no, y cuando es un sintagma adjetival concuerda siempre. Pero si es un sintagma preposicional o un sintagma adverbial no tiene que concordar, luego lo veremos. Vamos a ver ahora un ejemplo, cómo identificamos el atributo. Tenemos la oración Claudia es una alumna bastante alegre. Tenemos el verbo ser, y Claudia sabemos que es el sujeto. Como el verbo es copulativo, el predicado es nominal. Ahora, ese sintagma, una alumna bastante alegre, nos está indicando una propiedad del sujeto. Y lo podemos sustituir por lo, podemos decir Claudia lo es. Así que por esas razones sabemos qué es el atributo. Sabemos que el atributo puede ser tanto un sintagma adjetival como nominal, preposicional o adverbial. Así que el hecho de que sea un sintagma nominal no nos dice que sea un atributo, pero sí que hemos visto que cuando es un sintagma nominal generalmente debe concordar con el verbo. Prácticamente siempre que sea un sintagma nominal deberá concordar, aunque luego veremos algunas excepciones. Tenemos el verbo en singular. Si lo pasamos a plural, tenemos que pasar a plural también el sujeto y ese sintagma que hemos señalado como atributo, lo cual es otro indicador de que ese sintagma es atributo. Habíamos dicho que el atributo podía ser un sintagma nominal, adjetival, preposicional o adverbial. Vamos a comprobar ahora lo de las concordancias. Vemos 4 ejemplos de oraciones donde el atributo es un sintagma nominal. Todas las oraciones están en singular. Si paso el verbo a plural, lógicamente, que eso será en todas las oraciones, tengo que pasar también el sujeto a plural, pero solo en 2 de ellas he tenido que variar el atributo. En las 2 últimas, estas cicatrices son un recuerdo de la clase de educación física y en los viajes de fin de curso son un deporte de alto riesgo, el atributo permanece en singular. Generalmente ya os digo que el atributo, cuando sea un sintagma nominal, va a variar de número con el verbo, pero tened esto en cuenta porque habrá ocasiones como estas donde no necesita concordar. Ahora vemos 4 oraciones donde el atributo es un sintagma adjetival. También están todas en singular. Aquí sí, si paso el verbo a plural, además de pasar a plural el sujeto, tengo que cambiar también el atributo. Cuando el atributo es un sintagma adjetival, concuerda siempre en número con el verbo. Ahora vemos 4 oraciones donde el atributo es un sintagma preposicional. Están todas en singular también, y aunque pase el verbo a plural, el atributo permanece invariable. Y lo mismo ocurrirá cuando sea un sintagma adverbial. Vemos 4 oraciones con el verbo en singular donde el atributo es un sintagma adverbial. Si cambio el verbo a plural, el atributo sigue igual. Así que cuando el atributo sea un sintagma nominal, concordará como norma general con el verbo, y cuando concuerde con el verbo tendrá que concordar también en género y número con el sujeto. Cuando sea un sintagma adjetival, concordará siempre en género y número con el sujeto, y evidentemente con el verbo en número porque el sujeto concuerda con el verbo. Y cuando el atributo sea un sintagma preposicional o un sintagma adverbial, no necesita concordar con el verbo.
Y para acabar vamos a ver la pronominalización. Ya hemos dicho que como norma general el atributo se puede pronominalizar por el pronombre personal átono lo. Eso será la norma general y había algunas excepciones donde no podíamos hacerlo. Aquí es importante que veáis la diferencia sobre todo con el complemento directo. El complemento directo se pronominaliza dependiendo de si es singular o plural y masculino o femenino por lo, la, los o las. En el atributo da igual que sea femenino o masculino o singular o plural, siempre lo vamos a pronominalizar por lo. Por ejemplo, tenemos Alicia está muy amargada. El atributo es muy amargada, que está en femenino, pero si lo pronominalizamos decimos Alicia lo está, y el atributo es lo. Si tenemos mis alumnos están completamente involucrados, aunque esté en plural, diríamos mis alumnos lo están. Y ahora que tenemos el verbo aprobar y por tanto el predicado no es nominal sino verbal, todas las asignaturas es un complemento directo. Así que ahora sí que dependiendo del género y el número de ese sintagma, pronominalizamos por un pronombre u otro. Como todas las asignaturas es femenino y plural, decimos mis alumnos las aprobaron. Pues esto es todo de momento respecto del atributo, o mejor dicho, casi todo. Después tendremos que ver el atributo con verbos semicopulativos y el atributo locativo, pero creo que este es un buen punto de partida. Así que a practicar para asimilar los contenidos y seguir avanzando. Mucho ánimo y nos vemos en el próximo vídeo.